¿Pueden ver en pantalla? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día nos corresponde hablar de dolor oncológico y manejo avanzado. Yo soy Mónica Gress, soy médico de familia y trabajo en el programa de cuidados paliativos de la Universidad Católica de Chile. Los objetivos de esta sesión es que podamos describir el cuarto escalón de la escalera analgésica, que discutamos el uso de opioides de acción corta y de acción prolongada para controlar el dolor moderado a intenso en pacientes que están en cuidados paliativos, que podamos describir los principios de inicio y titulación de opioides en un paciente con dolor en cuidados paliativos y que finalmente discutamos los conceptos de equianalgesia, rotación de opioides y sus causas. Entonces, para hablar del cuarto escalón, en el fondo es importante saber que el control efectivo del dolor a menudo requiere de múltiples intervenciones, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a ver la escalera analgésica de la OMS, que son estos tres escalones, los clásicos, ¿cierto? Analgésicos no opioides, analgésicos opioides, los opioides los débiles, los fuertes y los coadyuvantes. Y se ha agregado este nuevo concepto del cuarto escalón que tiene que ver con lo que es el tratamiento no farmacológico. Cuando tenemos un paciente con dolor, siempre tenemos que tratar de entender por qué le duele y si hay algún otro tratamiento que pueda ser efectivo. Tratamientos intervencionales, tratamientos quirúrgicos, radioterapia, fisioterapia y también tratamiento psiquiátrico y apoyo psicológico. Dentro de las opciones de tratamiento, no me voy a detener mucho acá, ¿cierto? Porque ya sabemos que tenemos los analgésicos no opioides, los opioides con toda su gama de fármacos y los analgésicos adyuvantes. Pero lo que me interesa que podamos revisar son los aspectos que debemos considerar cuando vamos a prescribir un opioide a un paciente que está en cuidados paliativos. Algunos principios para prescribir opioides. Sabemos que los opioides producen analgesia al unirse a los receptores de opioides centrales y periféricos, mu, kappa y delta, y estos inhiben la transmisión de la entrada nociceptiva y por lo tanto esto hace que disminuya la percepción del dolor. Dentro de los opioides, algunos conceptos de farmacodinamia que es importante considerar al momento de hacer la prescripción es conocer primero que tenemos distintas vías de administración, ¿cierto? Los podemos administrar por vía endovenosa, por vía subcutánea, por vía oral, y también tenemos los opioides transdérmicos que tienen el pic de su efecto es un poco distinto y que puede ser interesante dependiendo de quién es nuestro paciente, cuál va a ser la vía que vamos a preferir. Los opioides intravenosos generalmente tienen un pic más rápido del efecto, que varía entre 5 a 15 minutos. En cambio, los opioides orales tienen un pic que es un poco más tardío, que varía entre 45 y 90 minutos. Ahora, además de considerar el pic del efecto, deberíamos considerar el tipo de opioide en cuanto a si son de acción corta o de acción larga, ¿cierto? Tenemos opioides que son de liberación inmediata y otros que son de liberación prolongada. Dentro de los opioides de acción de liberación inmediata, lo más clásico, ¿cierto? Es la morfina. Estos opioides tienen un efecto que dura entre 2 y 4 horas en pacientes que tienen una función renal y hepática normal, que son muy útiles para manejar el dolor irruptivo o el dolor incidental, y que son los opioides de elección cuando uno quiere titular a un paciente. Probablemente cuando uno va a empezar opioide, la mejor opción es usar un opioide de acción corta que nos va a permitir encontrar la dosis diaria total que ese paciente va a requerir.
Si estos opioides de acción corta son administrados regularmente a intervalos fijos, vamos a lograr controlar el dolor basal del paciente. Y acá tenemos distintas alternativas que va a depender un poco de la disponibilidad local que tengamos. Como les decía, lo más clásico, yo creo que lo que está más disponible es la morfina de liberación inmediata, el fentanil, que es de acción inmediata, pero que tiene una vida media muy cortita, y la codeína y el tramadol, que son opioides débiles, pero que también son de liberación inmediata. Ahora, los opioides de acción larga tienen un efecto que dura muchas horas y que produce un buen control del dolor basal, y son más fáciles de administrar en cuanto a la adherencia. Es más fácil prescribir un medicamento cada 12 horas que prescribir un medicamento cada 4. Entonces, cuando uno ya tiene ya tituló al paciente, podemos cambiarnos a un opioide de libertad que nos va a asegurar un mejor control del dolor basal. Y acá tenemos también distintas opciones. Está la morfina de liberación prolongada, están los parches transdérmicos, tanto de fentanil como de buprenorfina, y está la oxicodona de liberación prolongada. Acá yo también me imagino que hay diferencia entre los distintos países. Por ejemplo, acá en Chile tuvimos un tiempo morfina de liberación prolongada y nos iba muy bien, era muy bien tolerada y logró muy buen control del dolor, y hace como 5 o 6 años atrás el laboratorio la descontinuó y nos puso en un problema porque ya no tenemos morfina de liberación prolongada y nos hemos ido adaptando a las otras opciones de opioides que por suerte acá tenemos harta variedad. La metadona es un opioide que es de acción inherentemente larga, pero que tiene una farmacocinética que es compleja, tiene una vida media larga que puede llegar a durar 7 días, tiene como una farmacodinamia en que hace 2 pics, y que hay que considerar que si uno va a usar metadona debería tener experiencia en usar metadona y debería estar encima de estos pacientes haciendo un seguimiento estrecho, porque requiere que la titulación con metadona sea muy lenta. Ahora, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando... Yo creo que tu micrófono no está prendo, Mónica. Algo pasó. ¡Ay, perdón! Ahora ¿Ahí? sí. Sí. Perdón, les decía que qué cosas son importantes tener en cuenta cuando vamos a iniciar opioides. Hay algunas preguntas que nos ayudan a orientarnos en quién es el paciente y cuál va a ser la mejor elección que podemos hacer. Primero, saber si el paciente es virgen a opioides o los ha usado previamente. Y si los ha tomado antes, qué tomaron, qué opioides usaron y si fueron efectivos o no, si tuvieron algún efecto adverso o no. ¿Qué edad tiene el paciente? No es lo mismo un paciente joven. ¿Cómo es su función renal y su función hepática? Y también qué otros medicamentos está tomando. Por ejemplo, si está tomando benzodiazepinas o algún medicamento que pueda interactuar. Otras cosas que es importante tener en cuenta cuando vamos a iniciar opioides es cuáles son las percepciones y los miedos de los pacientes acerca del uso de los opioides y cómo es su adherencia a los tratamientos. Acá yo creo que parte interesante de la discusión puede ser como las diferencias culturales que tengamos, pero por lo menos en Chile existe harto miedo por parte de los pacientes por desconocimiento a usar morfina. Entonces uno indica morfina y los pacientes al tiro piensan que no hay nada más que hacer y que se van a morir. Y tienen mucho rechazo. Entonces a mí me parece que es bien importante explorar qué es lo que ellos entienden, cuáles son sus miedos y cómo perciben esto.
y también cómo es su adherencia, porque eso probablemente va a influir en que un paciente con baja adherencia sea mejor candidato a usar un parche transdérmico que un paciente que adhiere mejor y que probablemente va a tolerar un tratamiento cada 4 horas o cada 6 horas. Algunas reglas de oro, a mí me parece que son importantes a considerar, son estas tres. Primero, siempre elegir un opioide de base y no usar combinaciones. Y con esto me refiero, por ejemplo, si el paciente está usando morfina, no tiene sentido que además esté usando tramadol por horario. A veces es necesario hacer combinaciones en pacientes que usan metadona de fondo como tratamiento de base y que uno le quiere dejar rescates que no sean de metadona por el riesgo de acumulación, uno puede dejar un rescate de otro opioide. Pero no dejar por horario 2 opioides de base porque eso solo va a aumentar el riesgo de tener efectos adversos. Segundo, siempre dejar un fármaco de rescate porque el paciente puede tener dolor y podemos estar todavía en un proceso de titulación. Y tercero, no olvidar las medidas para prevenir efectos adversos. Y principalmente siempre dejar un antiemético, sobre todo en los primeros 5 a 7 días, y dejar laxantes porque sabemos que la constipación es un efecto adverso muy frecuente y que probablemente los va a acompañar durante todo el tratamiento con opioides. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo iniciamos morfina? Que es como el gold standard. Primero, preferir la vía oral, excepto cuando el paciente no puede tragar o por alguna razón no puede absorber medicamentos orales, o cuando el paciente tiene un dolor muy intenso que debemos controlarlo de manera más rápida. Comenzar con 5 miligramos por vía oral en los pacientes sin tratamiento previo a opioides cada 4 horas, dejar rescate de 5 miligramos y dosificar cada 4 horas según sea necesario. Ahora, una vez que ya hemos iniciado, vamos a necesitar titular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La titulación a lo largo del tiempo es crítica para poder hacer una terapia segura y exitosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos nuestra dosis basal con los rescates y si los pacientes tienen que usar más de 4 dosis quiere decir que nuestra dosis basal no es suficiente, tenemos que aumentar el opioide de acción prolongada en un 20 a un 30% del total de la dosis utilizada en las últimas 24 horas. Acá les traje un ejemplo para hacerlo un poco más práctico. Tenemos un paciente que está usando morfina 10 miligramos cada 4 horas por vía oral y que en las últimas 24 horas ha requerido 4 rescates de 5 miligramos. Entonces, tenemos que en las últimas 24 horas nuestro paciente ha usado 80 miligramos de morfina. A estos 80 yo debería calcular alrededor de un 30% más, lo que nos da 104 miligramos en 24 horas. Estos 104 miligramos los distribuyo en 6 tomas diarias, entendiendo que la vida media de la morfina es de 4 horas, y nos da que este paciente ya no necesita 10 miligramos cada 4 horas, sino que necesita 17 miligramos cada 4. Y, como siempre hay que dejar un rescate, calculamos los rescates en alrededor de un 6 a un 10% de la dosis total diaria, dejándole 10 miligramos como un SOS. En resumen, o algunas consideraciones, aumentar la dosis hasta que el alivio del dolor sea adecuado o se produzcan efectos secundarios intolerables e inmanejables. Recordar que no existe una dosis límite para los opioides fuertes y que la dosis correcta puede variar considerablemente según cada paciente, según la naturaleza del dolor y el contexto clínico. Ahora, recordar que la morfina debe usarse con más precaución en pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedad renal crónica, que se metaboliza en el hígado y que tiene un metabolito que es fisiológicamente activo y que se elimina por los riñones. En la enfermedad renal terminal, el aclaramiento renal se reduce y aumentan los riesgos de efectos adversos secundarios como las mioclonías, el delirio y la sedación.
Entonces, si usamos morfina, usar dosis más bajas o a intervalos de dosificación más largos. El fentanil y la metadona son los preferidos en la insuficiencia renal, son los más seguros, y no olvidar que la metadona tiene una vida media muy larga y que hay que titularla lentamente y evitar usar los rescates. Ahora, ¿qué sabemos de rotación de opioides y por qué la hacemos? En el fondo, la rotación de opioides la hacemos cuando tenemos efectos adversos secundarios a un opioide, como por ejemplo la sedación, la confusión, el delirio, la mioclonía, son los más frecuentes que nos llevan a hacer una rotación o cuando no hemos logrado controlar el dolor. La nueva dosis que vamos a utilizar debe tener en cuenta la tolerancia cruzada incompleta. Un paciente que es tolerante a los efectos positivos y a los efectos secundarios de un opioide puede no ser igualmente tolerante a los efectos positivos y a los efectos secundarios de otro opioide. Entonces, en una rotación debemos reducir la dosis equianalgésica calculado. Paciente frágil o donde la conversión es grande, donde las dosis que estamos usando son grandes. Esta es una tabla equianalgesia, ¿cierto? Que muestra, que nos ayuda a saber la dosis entre un opioide y morfina y que nos va a ayudar a hacer nuestros cálculos. Frecuentes que toca hacer, que es rotar de morfina a metadona o de metadona a morfina. Este es un paciente con un cáncer de páncreas que está usando 8 miligramos cada 4 horas de morfina y decidimos rotarlo a metadona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Convertimos la morfina subcutánea a morfina vía oral. Recordar que siempre que hacemos una rotación tenemos que hacer la equivalencia analgésica, la equianalgesia es con morfina oral. Entonces pasamos la morfina subcutánea a morfina oral en esta relación de 1 es a 2 es a 3. Calculamos la equianalgesia, sabemos que morfina a metadona es alrededor de 5 es a 1, lo que equivale a 14 miligramos de metadona al día. Y no podemos olvidarnos de reducir la dosis calculada en un 50%. Entonces, vamos en 5 miligramos de metadona. La indicación para nuestro paciente podría ser, por ejemplo, 2 miligramos cada 8 horas vía oral o vía subcutánea, porque la biodisponibilidad de la metadona es la misma por vía oral que por vía subcutánea. Y no hay que olvidar el uso de los rescates. Y a este paciente yo le dejaría morfina de rescate, 4 miligramos subcutáneo como un SOS, y dependiendo de cuánto use, ir titulando. En resumen, mis recomendaciones son analizar bien quién es el paciente, elegir el opioide más adecuado para él, estar atento a los efectos adversos e intentar prevenirlo, hacer un monitoreo constante y la rotación siempre puede ser una buena opción si aparecen efectos adversos. Eso es lo que tenía que comentarle. Ahora no sé si tenemos algunos minutos para preguntas o dudas, comentarios. Sí, yo creo que tenemos algunos minutos. Y primero, muchísimas gracias, Mónica. Fue excelente. Y si el grupo tiene algunas preguntas para ella. No, no estoy mirando ningún mano. Todo fue súper claro, yo creo, Mónica. Entonces todos entienden bien.
Y no, bueno, entonces, la verdad es 7:30, intentamos para terminar a lo correcto tiempo. Y Patricia o Paola, ¿tiene alguna como últimas palabras para esta sesión? Bueno, agradecerle a todos su presencia, invitarlos a inscribirse como miembros de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. En el chat les dejé el link de la página web donde pudiesen hacerse miembros. Y también invitarlos al próximo 9 de octubre, es la celebración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. En este momento estamos trabajando un eslogan mundial: no dejar a nadie atrás, equidad en el acceso a los cuidados paliativos. Estamos haciendo un concurso por la ALSP, un video relacionado con este tema, y invitarlos también, y si dentro de sus instituciones o dentro de la ciudad o del mismo país hacen algún tipo de evento, que lo puedan reflejar en la página web de la ALSP. Así que los invito y bueno, nuevamente agradecida por su presencia. Gracias, Marc. Agradecida a Mónica y por supuesto la compañía de siempre mi gran amiga Paola. Así No, que bueno, hasta luego. no, yo solamente agradecer que estén aquí con nosotros y pues que ojalá el próximo mes estemos, invitarlos a presentar los casos. Esta es una oportunidad ideal. Y de nuevo, Mar, feliz cumpleaños, que celebres muy feliz ahorita. Gracias. Entonces, la única cosa que quiero para mis cumpleaños es muchas evaluaciones. Entonces, por hacer Y voluntarios. ¿Qué cosa? Y voluntarios para el caso. Voluntarios de caso, también, sí, puede ser el mejor cumpleaños de mi vida. Pero muchísimas gracias por todo y por favor, y hace la evaluación ahorita. Aquí está el link. Y gracias, Marcos, muy bien. Y nos vemos en un mes, amigos. Gracias a todos, Patricia, un abrazo. Hasta luego, que esté muy bien. Chao. Cuídense, chao.